Dios les bendiga en esta preciosa noche a todos y cada una de ustedes, mujeres de influencia que se van conectando a esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir un tiempo de lectura con el libro que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder ministrar, para poder enseñar, para que juntas podamos aprender principios prácticos, principios que nos formarán para ser esa mujer que Dios desea que nosotros seamos en este tiempo. Así que en esta hora damos gracias al Señor por esta oportunidad tan grande que honro, que me gozo y que puedo dar gracias porque de verdad las redes sociales pueden ser un medio de grande bendición y nos permiten cruzar fronteras y así, ¿verdad?, poder llegar a otra gente que también tienen la necesidad de escuchar una palabra que les bendiga. Así que en esta hora estamos nuevamente aquí, pastora Maribel Cancer del Ministerio Rema Ministry. En esta hora, una vez más, quiero recordarles que estamos estudiando el libro de la pastora Yesenia Ten, que tiene como título El desafío de crecer. La semana pasada estuvimos comenzamos desde el prólogo y comenzamos también a tomar parte de la introducción de este libro. Pero antes de continuar, quiero tomar la oportunidad para orar unos minutos, amén, porque es para nosotros importante, o por lo menos para mí es importante, que todo aquel que se conecte, de alguna manera el Señor, ¿verdad?, que conoce la necesidad, pueda ministrarle. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres tú quien nos permite poder conectarnos a través de esta plataforma, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que tú tienes los corazones preparados para escuchar lo que tú tienes que decir en esa hora a través de este programa, Señor amado, y sobre todo aquellos que eventualmente escucharán. Confiamos que esta palabra, Señor, cumple un fin, cumple un propósito para gloria de tu nombre, Señor. Así que desde ya te damos gracias y creemos que toda la honra es tuya. Amén, amén, amén. La semana pasada, ¿verdad?, comenzamos nuevamente, vuelvo y lo repito, con la introducción de este libro de la pastora Yesenia Ten, El desafío de crecer. Para nosotros, las mujeres, es importante este punto, y mi deseo es primeramente hablarle a todas y cada una de ustedes directo al corazón. Vivimos en un tiempo donde todo es rápido, todo es instantáneo, es superficial. Es un tiempo que nos empuja muchas veces a las mujeres a compararse con otras, a competir de alguna manera o a correr detrás de lo que para nosotros puede ser algo que brilla, pero que no siempre necesariamente edifica. En medio de este mundo en que el cual nosotros estamos viviendo en este tiempo, Dios nos está haciendo una invitación a nosotras como mujeres y es una invitación a enfrentar un desafío, el desafío de crecer, porque crecer, como estuvimos hablando la semana pasada, no es algo opcional, es algo necesario. Crecer es dejar de vivir en la comodidad y atrevernos a abrazar los procesos que eventualmente nos darán forma, y no importa, ¿verdad?, o entendiendo que muchos de ellos conllevan dolor, o sea, producen dolor. Así que reconocer que es verdad que duele. Es verdad que vamos en camino, es verdad que no estamos donde estábamos antes, pero todavía no estamos donde Dios quiere llevarnos. Así que por eso decidimos no quedarnos donde estábamos, pero continuar hacia adelante. Algo que tengo que entender es que la mujer de hoy
enfrenta muchos desafíos. Tengo que reconocer que encontrar su verdadera identidad es uno de los desafíos en este tiempo que la mujer enfrenta. Aleluya. Y tenemos que reconocer qué Cristo dice de nosotros. ¿Por qué? Porque las redes sociales quieren poner una etiqueta en nosotros, quieren ponernos una identidad en nosotros. Y ahí es importante dejar de compararnos con otras para que nosotros podamos caminar en ese propósito, en ese diseño que Dios ha formado para ti y para mí. Así que es importante también entonces que debido a ello nosotros sepamos equilibrar los roles sin perder la paz, manteniéndonos firmes en la fe cuando todo alrededor parece, ¿verdad?, que se está como desmoronando, y vivir sobre todas las cosas en esa integridad que el mundo muchas veces quiere torcer en nosotros, quiere torcer de la verdad. Así que algo que tengo que preguntar, ¿sabes qué? Muchos desafíos vienen, pero no vienen con la intención de destruirte, vienen con la intención de impulsarte hacia adelante, impulsarte a un destino, impulsarte a una meta, a un propósito. Por eso cada proceso, cada lágrima que tú y yo podamos estar en algún momento de nuestra vida derramando, cada paso que nosotros aún damos en obediencia, está preparando tu vida y la mía para un fruto mayor eventualmente. Por eso he dicho aún la semana pasada que la intención de tomar este libro no es solamente poder expresar algunas letras impresas, sino mirarlo como una voz profética que nos está recordando a nosotras las mujeres que el crecimiento no es solo para nosotras mismas. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero este es mi cuerpo, esto se trata de mí. No, cuando nosotros estamos hablando de crecimiento, cuando estamos hablando de avance, esto no es solo para nosotros. Esto afecta nuestras generaciones que también eventualmente serán bendecidas y se beneficiarán de ese, podemos decir, éxito o esa victoria que tú puedas alcanzar. Así que no es solo para nosotros, es para tus hijos, es para tu ministerio, para tu hogar. Así que aún las generaciones que ni aún todavía conoces se van a beneficiar con todo lo que tú puedes alcanzar a través del crecimiento. Por eso en esta noche quiero invitarte a este reto. Quiero decirte, amén, de parte del Señor, que es importante que te niegues a vivir de emociones pasajeras. Quiero decirte en esta hora de parte del Señor que comiences a creer en ti. Quiero invitarte a entrar en ese proceso, en ese desafío de madurar y de cumplir así el propósito, porque la verdad es esta. Lo cierto de lo cierto es que el crecer muchas veces conlleva un alto precio, conlleva un precio demasiado alto, pero el costo, recuerda esto, el costo de quedarte a donde estás es mucho mayor. Así que tengo que decirte, mujer, este es tu tiempo, este desafío te va a bendecir. Así que la vida misma nos enseña que lo más valioso nunca se va a obtener sin sacrificio, porque precisamente el tema en esta noche para lo que nosotros vamos a estar hablando es el capítulo 1, que tiene como tema tiene un precio. O sea, todo en la vida tiene un precio. Así que podemos decir, partiendo desde esa primicia, el oro tiene que pasar por el fuego, el atleta tiene que disciplinarse, el estudiante tiene que esforzarse años para alcanzar un título, y todo lo que realmente vale la pena siempre cuesta, siempre tiene un precio. Así que el crecimiento espiritual no es diferente. Crecer en Cristo tiene un precio, y el precio muchas veces, y creo que uno de los
más importante es morir a nosotros mismos, es rendir nuestra voluntad a Dios y dejar atrás no tan solo hábitos, a veces hasta hay amistades, hay relaciones que hay que dejarlas atrás, hay que romper con pensamientos que muchas veces nos mantienen cautivas, nos detienen y nos impiden poder impulsarnos hacia un avance. Así que una de las preguntas que en esta hora yo me tengo que hacer: ¿qué significa pagar un precio por crecer para toda persona cristiana y para ti, mujer? Número uno, significa negarse, ya te lo dije, negarse a nosotras mismas. Jesús mismo lo dijo de esta manera en Lucas 9:23, cuando él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque crecer implica renunciar muchas veces a aquellas cosas que nosotros queremos o que nuestra carne anhela, para entonces así abrazar todo lo que Dios quiere para nosotros, todo lo que el Espíritu anhela de nosotros. Así que otra de las razones qué significa también es: hay que aceptar muchas veces procesos que son incómodos, procesos que a veces son dolorosos, pero porque entendemos que no hay madurez sin procesos. O sea, todos los procesos duelen, pero si no nos atrevemos o no nos tomamos el entrar al desafío, no nos vamos a poder alcanzar esa madurez. Así que pagar el precio es permitir que Dios nos define a través de circunstancias, de pruebas, de disciplinas y aún de cambios que, aunque sean difíciles, precisamente esos son los que forman en nosotros el carácter de la mujer que Dios quiere formar en nosotros. Así que también podemos decir que es importante invertir en lo eterno, porque esto significa entonces preferir la obediencia sobre la comodidad, la fidelidad sobre la fama y aún más la integridad sobre cualquier atajo. Nosotros los seres humanos nos encantan los shortcuts, a nosotros los seres humanos nos encanta poder desviarnos, poder buscar maneras que podamos evitar ciertas cosas que no nos agradan, pero en este desafío eso no vale. Así que, ¿sabes qué? Pues escuchando todo esto que yo empiezo a hablar, ¿verdad? O que Dios nos está ministrando a nosotras como mujeres, podemos resistirnos a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque como te dije, cuesta, como te mencioné, muchas veces conlleva un precio demasiado alto y puedes llegar a tomar la decisión de decir: pastora, yo prefiero resistir a pagar ese precio, yo prefiero quedarme en una esquina y no entrar en ese desafío. Pero sabes una cosa, tu vida no será diferente si te resistes a pagar ese precio. Mientras tus acciones sigan siendo las mismas, no verás cambio. El hecho de que todos los días tengas una oportunidad de levantarte, el hecho de que cada día tú puedas soñar con ser mejor, el soñar, el desear, jamás hará que tú lo seas. Así que es cierto, muchas personas ignoran lo que es un desafío. ¿Por qué? Porque también temen. Y el temor muchas veces es precisamente a lo que conlleva el dolor, el resistir al dolor. Duele muchas veces para nosotros los seres humanos soltar lo conocido, soltar lo que de alguna manera nos lleva a mover en una confianza, porque precisamente pues ya lo conocemos. Duele renunciar a cosas que muchas veces el Señor nos invita a hacer. Así que duele también ser diferente en un mundo que muchas veces nos está empujando a hacer todo lo contrario. Pero el miedo al precio ha hecho que muchos se queden estancados. Ese miedo a poder entrar en ese desafío tiene a muchas personas estancadas en una madurez espiritual, conformes con una fe superficial, pero sin llegar al destino que Dios desde la eternidad creó
para ellas. Así que en esta hora quiero decirte, el apóstol Pablo en un momento lo dijo con claridad cuando en Filipenses 13:12 dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero algo pudo decir el apóstol Pablo: yo prosigo a la meta, yo prosigo. ¿Por qué? Porque crecer no es gratis, pero es la única forma que existe para nosotros poder avanzar hacia esa plenitud en Cristo. Y una de las cosas que el crecer requiere es precisamente la firmeza. ¿Sabes qué? Quiero leerte un poco de lo que la pastora Yesenia Ten deja en su libro, hablando precisamente de que todo tiene un precio. Nuevamente te lo digo, tu vida no será diferente mientras tus acciones sigan siendo las mismas. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es automático. Si tú quieres ser una persona que quieres crecer, quieres ser una persona que estás dispuesta a avanzar, también tendrás que estar dispuesta a pagar el precio que ello conlleva. ¿Por qué? Porque no es automático. No es automático. Esto hay que desearlo y no podemos seguir teniendo las mismas acciones, porque mientras sigamos haciendo lo mismo, y eso es algo que ya nosotros conocemos muy bien, tampoco podemos esperar que nada de lo que anhelamos cambie. Así que realmente, si quieres convertirte en todo lo que tú eres capaz de ser, tendrás que, más que un simple deseo, tener un profundo propósito de verlo realizado. No sé en esta noche cuántas personas podrán o cuántas mujeres podrán decir: estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, pero yo voy a haber realizado lo que Dios habló de mi vida. Así que una de las cosas, como te decía, que se requiere es ser una persona que se mantiene firme en sus convicciones, firme en lo que cree. Así que una de las cosas que también está hablando en base a esa firmeza la pastora es que ella describe a quienes disfrutan de lo emocionante. Estamos viviendo en un tiempo donde más de lo que se ve en muchas de las congregaciones es a base de programas, de eventos que a muchas mujeres les encanta. Y escucha bien, no estoy hablando de que esto es algo incorrecto, que esto esté mal, pero lo cierto es que cuando nosotros nos enfocamos en lo evento, en lo rápido, en lo fácil, estamos evitando lo que realmente nosotras puede producir o produce ese proceso de avance. Así que otro de los ejemplos que está hablando aquí la pastora Yesenia Ten es el llevarnos a imaginar a alguien que se le entregue la llave de un truck de estos 4x4, amén, que está especializado para todo tipo de terreno, pero esta persona, a pesar de tener un vehículo de esa categoría, no podrá jamás sacar el potencial que éste carga o que contiene dentro de él si este 4x4 se mantiene estacionado en una esquina, se mantiene estacionado en el garaje. Pero más aún, si es un vehículo de 4x4 que está hecho para todo terreno, para tú adentrarte en las montañas, para tú correr en el fango, pero tú insistes aún en mantenerlo en una carretera que es para los automóviles, tú no estás permitiendo que todo el potencial que carga ese automóvil o ese 4x4 pueda verse, pueda manifestarse. Así, este es el sentido. Dios ha puesto en tus manos, escucha mujer, aquí dice, en la llave, pero emprender la marcha dependerá de ti. En este sentido, Dios ha puesto esa llave. Y lo que somos hoy
es el resultado de lo que ya nosotros en el día de ayer decidimos hacer. A lo que seremos mañana dependerá de lo que tú y yo hoy determinemos hacer. ¿Sabes? Muchas veces estamos responsabilizando a personas por lo que nosotros no hemos podido alcanzar. Pero, ¿sabe? Nadie es responsable del destino que tú recibas, de lo que tú alcances o dejes de alcanzar. Ese responsable es simplemente tú tienes que estar dispuesta, tienes que en tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque se te ha entregado una llave. Así que el hecho de desarrollar todo lo que nos fue dado y vivir de acuerdo a nuestro diseño especializado estará determinada por esas acciones que nosotros tomamos a diario. El hecho, ¿verdad? Y uno de los enemigos más sutiles en el término cuando hablamos de avance es el aplazamiento continuo que nos hace vivir aferrados, escucha, a expresiones como la siguiente: voy a esperar el próximo año, voy a esperar la semana que viene, lo voy a hacer más tarde, voy a esperar a que tenga las condiciones perfectas, que tenga los recursos que creo que voy a necesitar. Y sabes, mientras tú estás en esa parada, en esa pensamiento, realmente lo que tú estás es presentando unas excusas que eventualmente te están llevando a vivir en estancamiento. Así que algo tienes que tener en cuenta, y es que esa combinación de excusas, de todo lo que tú estás hablando, es la razón por la que constantemente se experimentan los estancamientos. Entonces, ¿cuál es el mejor tiempo para tú comenzar a determinarte a hacer lo que sabes que tienes que hacer? ¿Cuándo es el mejor tiempo para tú lanzarte a hacer lo que tienes que hacer? Es ahora mismo, es hoy mismo. Hoy tienes que determinarte. Por eso te estaba hablando de esa palabra de firmeza. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que implica crecer? Estuvimos hablando la semana pasada que en términos biológicos el crecimiento simplemente implica una progresión, un aumento del volumen corporal que no se va a detener hasta alcanzar la forma y el tamaño definitivo que esa persona va a tener. Así que algo que tenemos que tener claro, y esto para mí es tan interesante, es tan esencial y que tengo que presentarlo en esta hora. Lo que hace posible un buen desarrollo de crecimiento en una persona, en un niño, en alguien que está en esa etapa de desarrollo, es la asimilación de los nutrientes que ingresa a su organismo, que vienen de parte de los alimentos que a diario ingiere. Si usted no tiene una alimentación adecuada, créame que el crecimiento que usted obtenga será un crecimiento deficiente. Por eso es tan importante de qué fuente te estás alimentando. Mira, es sumamente importante que te hagas esta pregunta que es tan clave: ¿de qué te estás alimentando? Porque muchas veces queremos crecimiento, pero este no se da. ¿Por qué? Porque el alimento que estamos ingiriendo no contiene los podemos decir, los nutrientes que estamos necesitando para que ese crecimiento se dé de una forma saludable. De la misma forma que una mamá que simplemente alimenta a su hijo con alimentos procesados, con alimentos de cajita, con alimentos de comida rápida, no, está impidiendo que ese crecimiento de ese niño se dé de una forma saludable. Está impidiendo que aún su capacidad intelectual se desarrolle como debe ser desarrollada. Está impidiendo que aún ese niño pueda desarrollar
vitaminas y sostener a un sistema inmune que pueda fortalecerlo para poder pelear cuando vengan los tiempos de catarros, y podemos decir que pueden afectar su salud. Así que es importante que nosotras mujeres, que muchas veces hay tantas cosas que nos llaman la atención, miremos cuál es la fuente que nos estamos alimentando. Muchas veces seguimos páginas a través de las redes que no tienen ningún nutriente para nuestra vida espiritual, no tienen ningún nutriente que nos ayude a desarrollar esa mujer de fe, esa mujer que puede mantenerse firme ante las adversidades. Así que muchas veces estamos pendientes a programas, estamos pendientes a libros, a cosas que no son las que nosotros realmente necesitamos y que nos van a llevar a desarrollarnos correctamente. Así que al igual que el crecimiento biológico, para nosotras crecer en cualquier otro ámbito, tendremos que ser debidamente alimentadas. ¿De qué fuente te estás alimentando? ¿Estás tomando la palabra para estudiarla concienzudamente? ¿Estás utilizando un tiempo de oración? ¿Estás reuniéndote con personas que puedan enseñarte la palabra de una manera sana y de una manera edificante? ¿Estás buscando libros que realmente tengan un valor para poderte ayudar en la formación de qué te estás alimentando? ¿Por qué? Porque aunque el crecimiento puede variar de persona a persona, lo cierto es que hay un principio que no cambia. O sea, la alimentación adecuada viene a ser el principio que no puede cambiar jamás si es que nosotros queremos lograr ese crecimiento saludable. O sea, te hago la pregunta si es que en alguna vez has pensado llevar lo que eres a su máxima expresión, y cómo podría alinear entonces los depósitos de los talentos que Dios te ha dado, los dones y las habilidades que te han sido dadas, a una mejor versión de ti. Tú tienes que procurar, tú tienes que anhelar ser la mejor versión que Dios ha creado en ti. Mira, muchas veces estamos anhelando lo que otros tienen, pero vengo a decirte de parte de Dios que ya una vez que Él te ha formado, dentro de ti ya Él ha puesto toda la capacidad, todo lo que tú necesitas para desarrollarte, llegar a esa estatura, a ese nivel, a esa capacidad que Él anhela de ti. Así que no lo busques en otro lado, ya lo tienes adentro, pero tienes que conocerlo tú, y tienes que procurarte tú en tener una mejor versión cada día de ti misma. Así que la razón por la que necesitas considerar seriamente esta respuesta a cada una de estas preguntas es porque nadie tampoco podrá crecer por ti, y el único responsable, escúchalo, el único responsable de tu avance eres tú misma. Eres tú misma, así que no puedes nuevamente responsabilizar a otro por lo que realmente te toca a ti. Yo he tenido buenos pastores, he podido estar frente a buenos maestros, aún en el instituto bíblico, donde las capacitaciones que a lo largo de mi vida cristiana he podido tener, pero yo he tenido que tener también la responsabilidad de tomar tiempo para estudiar, para poder llegar a otras cosas que realmente, o leer material, ocuparme de mi vida saludable. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad crecer, no la puedo poner sobre nadie. Así que en esta noche quiero decirte que es un buen momento para avanzar con firmeza. Y uno de los aspectos más importantes a desarrollar ahora es precisamente esa firmeza, porque el estancamiento del que muchas personas estamos viendo en este tiempo que son víctimas no siempre se debe a la falta de recursos u oportunidades, como te hablé, sino a la falta de estabilidad y a la falta de disciplina para alcanzar lo que se proponen. Tienes que disciplinarte, tienes que ser intencional en tu vida diaria para que puedas alcanzar ese destino de Dios
en ti. Así que de manera ardiente muchos inician más de un proyecto, pero no logran alcanzar ninguno. ¿Por qué? Porque se rinden fácilmente. Y el estancamiento del que muchas personas, ¿verdad?, se victimizan es precisamente ese, de que no tienen disciplina. Espero en el Señor que desde hoy en adelante tú puedas escribir a dónde tú quieres llegar, dónde tú te encuentras en este mismo momento y qué cosas son necesarias dejar, soltar y qué otras necesitas añadir. ¿Para qué? Para que puedas lograr ese crecimiento que estás esperando o que necesitas. Así que me estaba en unos minutos hablando acerca de los eventos y todas estas cosas, y precisamente en la página 28 de ese primer capítulo, la pastora dice: si quieres tener un genuino crecimiento y volverte resistente a las diferentes presiones que tendrás que enfrentar mientras avanza, tienes que contar con la aprobación de Dios. Así que muchas personas, dice ella, ejecutan sus acciones y emprenden sus proyectos basados, escucha, no en el deseo del Señor para ellas, sino en las emociones del momento, en las recomendaciones que reciben de los demás o en los resultados que han visto de otros que han tenido. Así que en esta hora yo vengo a decirte, es importante la firmeza. Muchas personas y muy frecuentemente mujeres buscan en congresos, buscan en eventos, en conferencias, aquellos que ellas necesitan, porque son ambientes que nos inspiran, son ambientes que nos motivan. Pero ¿sabe dónde está el problema? No es que es malo, el problema radica en que esa motivación muchas veces se vuelve en algo pasajero. En muchas veces esas motivaciones lo único que hacen es encenderte en un momento, como dice el americano, es darte un booster, pero no se puede sostener muchas veces en el proceso diario de la disciplina, el carácter, la oración, la palabra, la obediencia. Así que el evento, yo puedo decirte, mujer, que sí nos emociona. A mí me encantan las predicaciones, los servicios, los eventos de mujeres. Me da un impulso momentáneo, pero yo tengo que buscar la forma en medio de mi proceso, esa que me confronta, esa que me disciplina, esa que me cambia a lo largo a largo plazo. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a estar allí motivada, voy a estar allí, puedo decir, inspirada por la persona que trajo la palabra, por lo que pude ver allí. Pero sabes, cuando yo llegue a mi casa, el problema continúa, los hijos siguen en la misma condición, hay situaciones que no sé cómo trabajarlas. Entonces yo no puedo huir del proceso, es necesario el proceso, porque ese proceso es el que me va a llevar a tener esa disciplina diaria, me va a llevar a lograr, a mantener una vida de oración, de palabra, de obediencia. Y ese proceso me está enseñando que donde yo necesito reforzar esas áreas de mi vida que necesitan reforzarse, costumbres, hábitos que necesitan ser desprendidos. Y una vez que me expongo en mi secreto, en ese momento de proceso de disciplina, a esa palabra de Dios, esa palabra me va a confrontar y me va a decir: mira, Maribel, quizás el problema no es el diablo, es que realmente tienes que cambiar tu carácter con el esposo, es que realmente tienes que aprender a manejar tus finanzas, es que tienes que buscar una manera de cómo expresar la conducta, la corrección a tus hijos. Entonces esa es la diferencia entre una y la otra. Nuevamente el evento me motiva, me emociona, me da impulso momentáneo, pero el proceso es diferente. El proceso me forma, me confronta, me disciplina y me cambia. Y muchas veces preferimos mejor el evento y no el proceso. Pero la realidad es que lo único que tiene solución, lo único que te puede llevar a una transformación eventual en el cual tú puedas perseverar a largo plazo y alcanzar el destino de Dios en tu vida, es el proceso. De ese no puedes huir. Puedo decirte en esta hora que Israel mismo salió de Egipto en medio de un evento, ¿verdad?, donde ellos pudieron ver las plagas, el mar rojo
trabajo abrirse, pero eventualmente rechazaron el proceso en medio del desierto, se quejaban de lo que estaban viviendo allí y eso los detuvo y a muchos les impidió entrar en la tierra prometida. Jesús mismo no buscó multitudes, no buscó eventos, sino que formó eventualmente a sus discípulos en medio de proceso. 3 años caminando con ellos, enseñándolos, corrigiéndolos, dándole instrucción. Entonces, para terminarte esta parte de la importancia que tiene en nosotros la firmeza, la pastora nos enseña o nos advierte, es que el crecimiento no se va a alcanzar con una motivación pasajera, sino con una firmeza en el proceso. Los eventos, como te decía, son buenos, son necesarios. Qué bonito poder estar en un evento donde compartimos con otras mujeres que quizás hace tiempo no vemos, esa unidad de la mujer, ver esas mujeres y uno decir, wow, como esta pudo alcanzar, esos testimonios que vemos ahí de tantas mujeres que han podido salir en medio de un proceso, en medio de una circunstancia hacia adelante, y eso nos motiva, eso es lindo, eso es bueno, pero sin el proceso, mis amadas, la semilla muchas veces se tiende a perder. Así que para que nuestro crecimiento sea genuino y para poder nosotros estar firmes, resistiendo ante las presiones que el camino, la vida nos trae, necesitamos asegurarnos de que lo que hacemos cuenta con la aprobación de Dios. En otras palabras, no se trata de un asunto de hacer cosas porque nos parecen sencillamente buenas. Y me harás la pregunta, pero ¿para dónde vas? Es que eventualmente nosotras mujeres vivimos en un mundo, si podemos decir, de inmediatez. Tú y yo sabemos, tú conoces que tú tienes unos talentos, que tú tienes habilidades, que tú tienes sueños, que tú tienes deseos, que ves a mujeres a las cuales tú admiras y tú dices en un momento, yo quiero ser como ella. Cuando yo sea grande, a veces como yo he podido decir en algunos momentos, cuando sea grande me gustaría ser como fulana, pero a veces ignoramos los procesos de fulana, a veces ignoramos el proceso que vivió esa persona que tanto tú admiras. Entonces, dentro de ello, muchas veces cuando expresas tu corazón de lo que tú quieres hacer, escuchas a personas que quizás bien intencionadas te podrán decir, ay mi amada, yo te sugiero que mira, empiezas a hacer algo. ¿Sabes qué? Tú tienes esa capacidad tan hermosa para hablar. ¿Por qué tú como fulana no abres un programa? ¿Por qué como fulana tú no haces esto? Tú no haces aquello. ¿Y sabes qué? Lo importante es poder entender que tú y yo contamos con la aprobación de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros emprendemos cosas que, aunque sean buenas, Dios no la ha aprobado. ¿Por qué? Porque todavía hay áreas que nosotros necesitan formación. Necesitamos procesos en el cual nos lleven a nosotros a una posición que podamos sostener lo que Dios quiere depositar en nosotras de igual manera. Así que lo que otras te pueden recomendar o porque hemos visto en el éxito de otras personas, no se trata de querer hacer lo mismo, se trata de buscar una dirección y la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos señala que muchas personas actúan basadas en emociones, actúan y trabajan y se mueven o funcionan para otro, pero luego se dan de cuenta que aunque las intenciones sean buenas, no tienen una base correcta. Y muchas veces tú estás en tu iglesia, tú estás en ese lugar donde Dios te estableció. Y yo me he podido dar de cuenta, y yo creo que cuando me pongo a meditar en este punto, puedo también reconocer que en algún momento de mi vida también yo fui de esa manera. Estamos en nuestras congregaciones y muchas veces podemos notar que hay personas que llegan y inmediatamente Dios las usa y comienzan a desarrollarse y comienzan a trabajar y nosotros como que vemos que estamos como que estancados, queremos embarcar un proyecto y como que decimos, ay, como que el pastor no me toma en cuenta, como que el líder no está mirándome, como que me están impidiendo que me desarrolle. Sabes que muchas veces Dios
está guardando tu corazón, porque quizás todavía no estás lista, no estás listo para desarrollarse. Y sabes, el asunto es que no se trata de hacer cosas buenas para Dios, es hacer cosas en el tiempo perfecto, que tú sepas manejarla, que tú sepas cargarla, pero que también sepas proyectarla y sepas impartirla, porque lo que Dios te da no es para ti. Por eso es importante que entiendas que se requiere de un precio, hay que pagar un precio. Y nosotros podemos entonces entender que aunque al final, después de orar profundamente, como en el caso de una chica llamada Laura, puedas entender que Dios tenía otros planes, que Dios tenía un camino totalmente diferente. Así que podemos decir que cuando estamos hablando de crecimiento, especialmente en nuestro desarrollo cristiano, en lo más que importa en este momento es el carácter, porque sabes, es lo más que importa. Tú puedes tener puertas abiertas, pero dentro de esas puertas abiertas, cuando vengan otros tipos de desafíos, es el carácter el que te va a llevar a permanecer firme en ese lugar, a no abandonar lo que Dios te ha querido dar. Por eso es importante el pagar el precio, en tener una capacidad que te haga fuerte, que te haga firme. Por eso no se trata de buenas intenciones nuevamente, no se trata de invertir recursos y talentos. Él ya no los ha dado, lo creemos, que lo que alguien, ¿verdad?, poder aún sugerirnos a nosotros quizás también tenga la buena intención, pero no es eso lo que Dios está esperando de ti. No basta las habilidades, no basta con que otros nos puedan estar viendo. El crecimiento espiritual y el desarrollo de una vida cristiana no se basa simplemente en esa capacidad natural que podamos poseer, en sugerencia que otros nos puedan dar. Se basa en caminar en la voluntad perfecta de Dios. Así que en este primer capítulo que nos habla de pagar el precio, la pastora Yesenia Ten nos está diciendo que es importante que comprendamos lo que es justo. Nosotros podemos empezar algo con la mejor intención, tenemos las mejores herramientas, pero es Dios quien decide el tiempo, el momento, el lugar para tú poder desarrollar todo lo que Él te ha dado. Tener la capacidad de hablar no siempre significa que Dios quiere que tú inicies algo. Enfócate en tu disciplina, enfócate en pagar el precio para desprenderte de hábitos que son tan importantes para que el don, cuando lo manejes, pueda traer vida y bendecir la vida de alguien. En definitiva, ella nos está enseñando a no confundir el hecho de tener una habilidad con el llamado de Dios para usarlas en un contexto específico. Si no tenemos la confirmación de Dios, podríamos terminar invirtiendo energía y a veces hasta terminar frustrada. Por eso, cuando tú tienes la capacidad de ser consistente, de tener firmeza en medio de lo que tú puedas, en medio de ese proceso que tú puedas estar viviendo, tú vas a aprender a tener consistencia. Y cuando tú tienes consistencia, tú no vas a dejar las cosas a medias. Hay gente que empieza algo, pero nunca lo termina. Más importante que la manera en cómo empiezas, debe de ser en la manera de determinar un asunto, es la forma también como lo terminas. Y aunque te debilites en el camino y no sientas el entusiasmo que sentías al principio, tú no desistes y te armas de valor y de valentía, porque aunque no sea fácil, te aseguro que será mucho más difícil considerar al final lo que hubieras podido adquirir si no te hubieras rendido. A veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué me rendí? Sabes, cuando aprendemos a ser consistentes, Pablo lo dice en 2 de Corintios, me encanta, ella expresa este verso bíblico aquí en el capítulo 11, verso 24 al 28, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas,
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de eliminación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto. Y ¿sabes qué? Y ahí sigue él hablando, pero ¿sabes? Permaneció, se mantuvo firme, porque él termina diciendo en ese verso: lo que sobre mí agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Ves? Eventualmente van a venir momentos difíciles donde te pondrán en una línea: me quito o no me quito, sigo o no siga. Pero como aprendiste a alimentarte con los mejores nutrientes, como aprendiste a ser firme, puedes estar seguro que vas a perseverar, vas a poder mantenerte enfocado de que el asunto no se trata de ti, de cómo tú te sientas, de cuál es la condición del tiempo, sino de que hay una carga por algo que Dios ya ha depositado en tu corazón. Así que al principio, enfócate en la recompensa final. ¿Por qué empezaste lo que empezaste? Enfócate en esa recompensa final. Esto es muy, muy necesario. Y hay muchas veces que Dios nos coloca en un periodo de preparación donde quizás no estamos en el escenario que imaginamos o que otros, ¿verdad?, muchas veces sugieran para nosotros. Pero estás trabajando en ti, en áreas profundas de tu carácter, de tu paciencia, perseverancia y humildad. Entonces, mis amadas, entiendan que el crecimiento no es solo el qué hacer, sino también sobre cuándo y cómo Dios lo determina. Así que todavía hay áreas que no están listas en ti o en mí a ser, esa urgencia de lo rápido. Importante es permanecer firmes hasta lograrlo, pagar el precio hasta ver el momento cuando Dios nos diga: ya estás lista. Así que cuando Yesenia, la pastora, está hablando de esto, ella está llevándonos a poner el foco en la importancia de no adelantarnos al tiempo. Así que tampoco, ¿verdad?, rendirnos. Tenemos que tener en cuenta que, como te mencionaba, hay que empezar bien, pero también terminar bien. Entonces, Pablo, como lo vimos, es un gran ejemplo. ¿Y cómo aplicamos esto para nosotras mujeres en nuestra vida diaria? Dice ella aquí en el libro también, donde toca uno de los ejemplos, en la página 30, dice que en una ocasión, mientras el reconocido escultor Miguel Ángel daba golpes de cincel a un bloque de mármol, uno de sus alumnos le preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Le hace la pregunta a Miguel Ángel, a lo que él respondió: estoy liberando el ángel que está atrapado en este bloque de mármol. Muchas veces podrás estar preguntándole a Dios: ¿qué estás haciendo? Y Él podrá decirte en esta hora: mujer, estoy sacando de ti esa mujer que está dentro. Estoy sacando esa guerrera que está dentro de este barro. Estoy sacando a esta mujer de destino dentro de este barro. Estoy golpeando hasta sacar esa águila. Estoy sacando esa leona. Estoy sacando esa mujer audaz. Estoy sacando esa mujer de valor. Estoy sacando esa mujer de influencia. Estoy sacando esa mujer de altura. Pero necesito golpear el barro, necesito golpear el mármol para que esa mujer pueda salir. Así que posiblemente las circunstancias que puedas estar viviendo dentro de esa, no importando, ¿verdad?, lo que estés viviendo, lo que estás pasando, pero dentro de esa firmeza has determinado permanecer. Créame que Dios está sacando algo poderoso de ti que de otra manera no va a salir. Así que puedo decirte en esta hora que si realmente has decidido tomar en serio tu crecimiento, como dice aquí, disponte entonces, mujer,
a pagar el precio. Disponte en estos momentos, mujer, a pagar el precio. Es tiempo de vencer esa inestabilidad. Hoy estás, mañana no está. Depende de cómo me sienta, depende cómo están mis emociones, depende de cómo está mi estado de ánimo. No, insiste, mantente, rompe con esa inestabilidad y enfócate. Finalmente, considero de utilidad que te formules entonces las siguientes preguntas. ¿En cuáles aspectos de tu vida tú necesitas crecer? Yo creo que muchas veces estamos evaluando lo que otras hacen, pero ¿para cuándo te vas a evaluar tú? Así que, cuáles cosas de las que haces día a día tú debes de dejar hacer? También te debes de preguntar, ¿y qué no estás haciendo que deberías de hacer para poder desarrollarte? Así que entonces, lo práctico aquí es invitar a las mujeres a hacerse esas preguntas como algo necesario, como algo indispensable para crecer. Y entonces, en poder entender que ningún diagnóstico, nada de lo que podamos estar viviendo, ninguna crisis social, problema de familia, nos puede detener de alcanzar aquello que nosotros hemos determinado alcanzar, o de alcanzar la estatura que Dios quiere para nosotras, porque hemos estado dispuestas a crecer, porque esto no es opcional, esto es algo que es necesario. Así que más que una opción, nuestro crecimiento continuo es la demanda que nos ha sido establecida por el Dios Todopoderoso que te ha creado. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Jesús le dijo a sus discípulos, yo los escogí ustedes para que ustedes den fruto. Así que debes hacerte esa pregunta, ¿estoy dando el fruto que Dios está esperando de mí? Porque eso es necesario. Así que vamos a hacernos esa pregunta. Y en esta hora quiero cerrar dejándote, ¿verdad? Estas preguntas, volviendo a inquietarte, mujer, a que no te desenfoques, que no te desanime, que cada una de nosotras tiene algo dentro de sí que debe de avanzar, llegar a ese propósito. Piénsalo de esta manera, como te lo mencioné con esta figura de Miguel Ángel, ese escultor, que la obra terminada dentro del mármol, o como Pablo que miraba la corona, aleluya, que tenía preparada, que Dios tenía preparada una vez él terminara la carrera. Hoy te animo a tomar una decisión concreta. Identifica esa área de tu vida donde sabes que Dios te está llamando a crecer. Comprométete para no rendirte cuando aparezcan entonces los obstáculos, y mantén la mirada precisamente en esa recompensa que Dios tiene para ti, porque al final el fruto de ese crecimiento será mucho más valioso que cualquier sacrificio humano. Así que en esta hora te dejo aquí. La próxima semana a la misma hora, martes, estaremos entonces en el segundo capítulo, que tiene como tema Tenemos un dueño. Nuestras vidas, de nuestras vidas somos simples mayordomos, y el verdadero dueño es el Señor. Así que Dios te bendiga, mujer. No sueltes lo que Dios ha dado, y créeme que no importa lo que estás viviendo, recuerda una vez más, el crecimiento no es opcional, es algo necesario, y Dios está pidiendo de ti un fruto. Pero recuerda, como la experiencia de Miguel Ángel, todo lo que puedas estar viviendo está sacando esa mujer poderosa que está dentro de ti. En otras palabras, lo que puedas estar viviendo no es en vano. Dios te bendiga.